El rítmico crujido del ventilador de techo se sentía como el latido de un corazón enfermo, cada soplo de aire apagado empujando contra el pesado silencio de mi habitación. Era otra noche de verano donde el calor no cedía, sofocando la ciudad en un abrazo pegajoso e insistente. Para mí, las noches siempre eran más largas de lo que el reloj insistía en registrar. Se extendían en un laberinto de pensamientos retorcidos, un eco silencioso de las voces que intentaba acallar desesperadamente durante el día. Había algo en la quietud nocturna que lo amplificaba todo. El siseo de la farola afuera, el lejano aullido de una sirena y, lo más inquietante, la sutil sugerencia de que la realidad, este tapiz cuidadosamente tejido de rutinas y expectativas, era más delgada de lo que jamás nos atrevimos a admitir. Tenía 20 y pocos años y vivía una vida que, en apariencia, era tan normal como la de cualquiera. Un trabajo a tiempo parcial en una librería polvorienta, un pequeño apartamento alquilado en un edificio antiguo, cuyas paredes parecían susurrar historias de antiguos inquilinos, y un círculo de amigos que se reunían para tomar cervezas baratas y charlar, todos intentando, de alguna manera, navegar por la impredecible corriente de la edad adulta. Había una sensación de estancamiento, una vaga sensación de que simplemente esperaba algo, aunque no sabía qué, el anhelo de significado, de una chispa que pudiera encender la monotonía. Era un hambre silenciosa que me corroía. Y entonces comenzaron los sueños. Al principio eran solo fragmentos, imágenes que se disipaban al despertar como niebla bajo el sol. Un pasillo oscuro, una puerta entreabierta, la sensación de ser observado. Nada concreto, nada que pudiera ser comprendido y analizado. Los descarté como el subproducto natural de una mente cansada, abrumada por las preocupaciones cotidianas. Pero gradualmente los fragmentos se solidificaron, tomaron forma y una voz. Y la voz, era lo que más me aterrorizaba. No era una voz gritada ni amenazante, sino una melodía suave, casi susurrante, que se infiltraba en lo más profundo de mi conciencia. Era una voz femenina, cargada de una antigua melancolía, una tristeza que parecía llenar todo el espacio del sueño. Hablaba con acertijos, con profecías veladas que, en el calor del momento, parecían tener una lógica interna, una verdad innegable. Pero cuando mis ojos se abrieron a la cruda luz del día, las palabras se desdoblaron en puro sinsentido, dejando solo un residuo de aprensión. Me sentí como un explorador en territorio inexplorado, guiado por un mapa que cambiaba con cada giro, con cada sombra. La insistencia de los sueños, su creciente claridad y detalle, empezó a erosionar mi confianza en mi propia cordura. Un día, la voz en mi sueño fue diferente. Había una nueva urgencia, una claridad que atravesó la neblina onírica como un relámpago. Me dijo un nombre que no reconocí, pero que de alguna manera resonó en mi interior con una familiaridad inquietante. Y me describió un lugar que nunca había visto, pero que me parecía extrañamente familiar en su descripción arquitectónica. Una casa vieja, con ventanas como ojos vacíos, rodeada de un jardín descuidado donde los árboles se retorcían en formas antinaturales. La voz me dio una dirección, no una dirección postal normal, con un número, sino un conjunto de coordenadas enigmáticas, una descripción de puntos de referencia geográficos que de alguna manera sabía que podía encontrar. Me dijo que fuera allí al día siguiente, al mediodía, y cuando desperté, el sudor me corría por la frente, el corazón me golpeaba las costillas como un pájaro atrapado. La luz de la mañana bañó mi habitación, un marcado contraste con la opresiva oscuridad del sueño, pero no pudo disipar la abrumadora sensación de aprensión. La voz, la casa, el nombre, la dirección, todo parecía haber dejado una huella imborrable. Algo fundamental había cambiado. La línea entre el sueño y la vigilia, entre lo posible y lo imposible, se había vuelto peligrosamente delgada. Y yo, a regañadientes, comencé a sentir la irresistible atracción de cruzar esa línea, de descubrir lo que me aguardaba al otro lado.
El miedo no era un terror agudo y paralizante, sino más bien un temblor subterráneo, una corriente fría que se movía bajo la superficie de mi aparente calma. Era la anticipación de lo desconocido, amplificada por la inquietante certeza de que esto no era solo otro sueño perturbador. Era una invitación, una llamada a un lugar donde la lógica ordinaria perdía su control y las sombras cobraban vida. Y por mucho que la razón me gritara que la ignorara, que regresara a la seguridad de mi existencia mundana, una fuerza invisible me impulsaba a seguir adelante. Sabía con una certeza gélida que se me calaba en los huesos que no tenía elección. La voz en el sueño no era solo un recuerdo fugaz, era una presencia, una fuerza que ahora se extendía a mi mundo de vigilia, moldeando mi realidad con su voluntad silenciosa e inescrutable. Y lo peor de todo, una parte de mí anhelaba esta transformación, anhelaba desentrañar el misterio que, aterradoramente, parecían haber sido creados solo para mí. Había una promesa implícita en toda esta extrañeza, una promesa de respuestas, de un significado que mi vida hasta entonces parecía haber eludido. Pero también sentía, en cada fibra de mi ser, que el precio a pagar por esas respuestas sería alto, quizás demasiado alto. El día amaneció gris, el cielo pesado y nublado, presagiando una tormenta que, de alguna manera, parecía coincidir con mi estado de ánimo. La ciudad amaneció a su ritmo habitual, ajena a la agitación que se agitaba en mi interior. La gente se apresuraba a sus trabajos, a sus quehaceres, sus vidas. Una sinfonía de normalidad que parecía, en ese momento, un idioma extranjero. Intenté llamar a algunos amigos, charlar, sentir la normalidad que parecía escapársele entre los dedos, pero las palabras salían secas, vacías, y me sentí incapaz de articular la extraña sensación que me consumía. ¿Cómo podía explicar que una voz en un sueño me había dictado una dirección y me había dicho que me fuera? Se reían, o peor aún, me miraban con preocupación, sugiriendo descanso, tal vez un médico, y de repente la soledad descendió sobre mí con una fuerza abrumadora. Estaba solo en este viaje, inmerso en un misterio que parecía existir solo en mi mente, pero que se manifestaba con una tangibilidad aterradora. La voz en el sueño, aunque etérea, parecía haber dejado una marca física en mí, una marca que solo el acto de seguir sus instrucciones podría, tal vez, disipar. La dirección, más una descripción que una ubicación exacta, fue un desafío. Una curva específica en un camino rural olvidado, un árbol torcido que parecía esculpido por el viento y el tiempo, y, lo más inquietante, un silencio que, según la voz, era más denso que el aire. No tenía coche. El transporte público no se acercaba a la zona descrita, que parecía estar fuera de los límites del mapa familiar de la ciudad. La necesidad de actuar, de cumplir la orden del sueño, comenzó a abrumarme. Tomé mi mochila y empaqué lo esencial: un celular, algo de efectivo, una botella de agua. La sensación de ser observado, incluso en las calles concurridas, era palpable. Cada rostro que pasaba parecía contener un juicio silencioso, un reconocimiento de mi inminente anormalidad. Llegué a la estación de autobuses. El familiar zumbido de los pasajeros se mezclaba con el rugido de los motores. El destino final del autobús era un pequeño pueblo, el más cercano a la zona que imaginaba que la voz describía. Desde allí, tendría que encontrar la manera de llegar a la parada exacta. El plan era rudimentario, casi ridículo por su simplicidad y la fe ciega que requería, pero era el único que tenía. Y con cada paso hacia el autobús, sentía que retrocedía un paso, alejándome de la seguridad de la realidad que conocía y entrando en un reino de sombras e incertidumbre. El viaje en autobús fue largo y monótono. El paisaje urbano dio paso a campos verdes y granjas dispersas, y finalmente a una maraña de caminos de tierra y maleza alta. El aire se volvió más enrarecido, más pesado, como si la atmósfera misma se negara a ceder. Bajé en la pequeña y desolada parada de autobús, un revoltijo de tablas y un letrero descolorido que anunciaba un lugar olvidado por el tiempo. El silencio aquí era diferente.
no era la ausencia de sonido, sino una presencia palpable, una entidad que presionaba contra mis tímpanos y amortiguaba mis pensamientos. La voz en el sueño me había dicho que encontrara el árbol torcido. Miré a mi alrededor. El sol del mediodía colgaba alto en el cielo, proyectando sombras cortas y nítidas. La vegetación era densa, con arbustos espinosos y árboles que parecían retorcerse en agonía. Y entonces lo vi. En medio de un campo abierto, ligeramente apartado del camino, se alzaba un árbol solitario, con sus ramas gruesas y retorcidas sobresaliendo en un ángulo grotesco, como un esqueleto de metal retorcido contra el cielo. Era exactamente como la voz lo había descrito. Un escalofrío me recorrió la espalda. Era real. El sueño, la voz, todo era real. Y a pocos metros del árbol, como emergiendo de la tierra, había una casa. La casa era vieja, de madera desgastada y descolorida, con ventanas oscuras que parecían ojos vacíos mirando al vacío. La pintura se estaba descascarando en muchos sitios, dejando al descubierto la veta oscura de la madera. El jardín, si alguna vez lo había sido, era ahora una maraña de maleza alta y flores silvestres moribundas. Una puerta oxidada y torcida servía de entrada a lo que antaño había sido un sendero de piedra. Todo allí exudaba un aire de abandono y desolación, como si el tiempo se hubiera olvidado de tocar el lugar, dejándolo congelado en un estado de perpetua decadencia. El silencio se intensificaba a medida que me acercaba, un silencio que parecía absorber incluso el sonido de mis propios pasos. Era un silencio que no traía paz, sino una tensión opresiva, una expectativa ominosa. La voz del sueño me había dicho que fuera allí al mediodía. El sol brillaba con fuerza, pero una sombra perpetua parecía cernirse sobre la casa, una oscuridad que no era simplemente la ausencia de luz. El corazón me latía con fuerza en el pecho, una melodía frenética que contrastaba marcadamente con el silencio sepulcral que me rodeaba. Estaba allí, justo donde la voz me indicaba que fuera. La puerta principal estaba entreabierta, una silenciosa y ominosa invitación a lo que acechaba adentro. Una mezcla de temor y curiosidad morbosa me impulsó a seguir adelante. Había una promesa tácita de respuestas, un anhelo por algo que pudiera romper la monotonía de mi existencia. Sabía que estaba entrando en territorio desconocido, un lugar donde las reglas del mundo que conocía no aplicaban. Pero de alguna manera, esta incertidumbre, este peligro inminente, también fue lo que me atrajo. Era una vía de escape, una oscura aventura que mi alma parecía haber estado rogando sin saberlo. Mis manos temblaron ligeramente al empujar la puerta hacia adentro. El crujido que emitió fue un grito agudo y prolongado en el silencio, una advertencia que ingenuamente ignoré. El interior de la casa estaba oscuro y polvoriento. La luz del sol luchaba por penetrar a través de las ventanas sucias, lanzando volutas de polvo danzante en el aire estancado. Muebles antiguos, cubiertos con sábanas blancas como fantasmas silenciosos, salpicaban las habitaciones. Había un olor a humedad y descomposición, un aroma persistente que evocaba una sensación de olvido y desesperación. El suelo de madera crujió bajo mis pies con cada paso vacilante, amplificando la sensación de intrusión. Era un lugar que parecía abandonado a toda prisa, con objetos abandonados como testigos silenciosos de un pasado olvidado. El pasillo se extendía ante mí, estrecho y oscuro, y conducía a un revoltijo de habitaciones indistintas. Cada sombra parecía retorcerse, cada rincón ocultaba una amenaza latente. El sonido de mi propia respiración parecía demasiado fuerte, demasiado intrusivo en este santuario de silencio. Fue entonces cuando la vi. Al final del pasillo, en una de las habitaciones, había una figura sentada en una mecedora antigua. Una mujer. Su cabello, largo y oscuro, le caía sobre los hombros, cubriendo parcialmente su rostro. Estaba inmóvil, salvo por el suave y rítmico movimiento de la silla, que se balanceaba adelante y atrás, un hipnotismo inquietante en el vacío. El aire a su alrededor parecía más frío, más denso.
Por un momento el miedo me paralizó, pero entonces el recuerdo de la voz del sueño me impulsó a seguir adelante. Sabía que esa era la razón por la que estaba allí. Al acercarme, ella levantó lentamente la cabeza, y cuando sus ojos se encontraron con los míos, un escalofrío gélido me recorrió la espalda. Eran ojos que parecían haber visto demasiado, ojos llenos de una tristeza ancestral y un conocimiento profundo y perturbador. La voz que emanaba de ella no era la misma que la del sueño, sino un susurro ronco y frágil, como el susurro de hojas secas. Sabía que vendrías, dijo. Su voz un eco frágil en el silencio de la casa. Sabía que oirías mi llamada. Había una dulzura melancólica en su tono, una resignación más aterradora que cualquier amenaza manifiesta. Me quedé allí, sin saber qué decir, qué hacer. Mi mente corría, intentando reconciliar la figura ante mí con la voz etérea de mis sueños. Era ella. Ella era el origen de todo, pero parecía tan frágil, tan real, y sin embargo, al mismo tiempo, había algo en ella que trascendía la realidad. Era un aura, una presencia que parecía emanar de las profundidades de un tiempo olvidado. ¿Por qué me llamaste?, logré preguntar finalmente con una voz extraña y distante. Casi sin vida, esbozó una débil sonrisa que no llegó a sus ojos. «Porque eres la única que puede entender», respondió. «La única que puede ver más allá del velo. El velo, la fragilidad de la realidad, la red de mentiras que todos tejemos para protegernos del abismo». Empecé a comprender. El sueño no era una alucinación, sino una conexión, un puente entre mundos. Empezó a hablar, y yo la escuché. Habló de un tiempo pasado, de una existencia que se extendió por eones, de un conocimiento que trascendía la comprensión humana. Habló de una enfermedad que afligía el tejido de la realidad, una corrosión sutil que debilitaba los lazos que nos unían a lo que llamamos verdad, y ella, por alguna razón, había sido elegida para ser centinela, guardiana contra esta creciente oscuridad. Pero el tiempo, incluso para seres como ella, se cobraba su precio. Y el aislamiento, la constante observación del lento marchitamiento del mundo, la había corroído. Necesitaba a alguien que continuara su trabajo, alguien que pudiera llevar la carga del conocimiento. Alguien como yo, el nombre que mencionó en el sueño, el nombre que resonó en mi alma, era el suyo. Helena, el nombre de una antigua guardiana, ahora frágil y al borde del olvido. Me habló de las señales, las sutiles distorsiones de la realidad que la mayoría de la gente ignora, el persistente déjà vu, los objetos que se mueven solos, las coincidencias demasiado perfectas para ser aleatorias. Empecé a atar cabos, reviviendo momentos de mi vida que siempre me habían parecido inexplicables, perturbadores. Helena me tendió una mano temblorosa. Sus dedos eran delgados y pálidos, sus uñas largas y ligeramente amarillentas. «Tienes la chispa», dijo con la mirada fija en la mía, «la capacidad de percibir la desviación. Puedo enseñarte». La oferta era aterradora e irresistible. Era una oportunidad para trascender mi vida cotidiana, para formar parte de algo más grande, más profundo. Pero también era una invitación al terror, a llevar una carga que muy pocos podían soportar. Recordé el anhelo de sentido que me consumía. Quizás esto era lo que buscaba. Helena se levantó de la silla, un movimiento lento y deliberado que pareció requerir un esfuerzo inmenso. Se acercó a una ventana polvorienta y miró el jardín descuidado. «El mundo se derrumba, joven», dijo con la voz cada vez más apremiante. «Las grietas se ensanchan, y cuando se abren de par en par, lo de afuera entrará. Lo de afuera». La frase quedó suspendida en el aire, cargada de un terror primordial. No lo explicó. Quizás no podía. La naturaleza exacta de la amenaza seguía siendo un misterio, un abismo de posibilidades aterradoras. Pero su convicción era inquebrantable, y eso bastaba para atormentarme. Se giró hacia mí de nuevo, con un destello de fuerza en sus ojos. «Tienes que elegir. Puedes irte ahora, volver a tu vida e intentar olvidar,
o puedes quedarte y aprender a ver, aprender a luchar. La elección era clara, pero su peso era aplastante. Volver a la vida cotidiana, a la ignorancia voluntaria, o aceptar la terrible verdad y convertirme en guardiana. La idea de olvidar, de cerrar los ojos a lo que acababa de vislumbrar, me parecía una traición. Ya no podía volver atrás. Había cruzado el umbral. Me quedo, dije con voz firme a pesar del temblor de mis manos. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Elena. Una sonrisa que disipó parte de la sombra que la había envuelto. Ella asintió, un gesto de silenciosa aprobación, y en ese momento sentí un sutil cambio en mi interior. Una apertura, una nueva conciencia que parecía florecer en mi mente. Era el comienzo de mi oscuro viaje, guiado por los susurros de un antiguo centinela y la promesa de un mundo donde la realidad no era más que una fina capa de hielo sobre un abismo insondable. La casa, antaño un lugar de abandono, ahora se sentía como un santuario, un lugar de aprendizaje y terror. Y yo, voluntariamente, me entregaba a ella. Elena empezó a enseñarme. Las lecciones no eran sobre hechizos ni rituales, sino sobre percepción, sobre cómo sentir las distorsiones, los puntos donde la realidad se desdibujaba. Me enseñó a notar las inconsistencias, los pequeños fallos en el entramado de la vida cotidiana, cosas que siempre había descartado como caprichos mentales o extrañas coincidencias ahora se revelaban como señales de alerta. Me mostró cómo, en ciertos lugares, en ciertos momentos, el tiempo parecía comportarse de forma diferente, cómo los sonidos podían distorsionarse, cómo los colores cambiaban de intensidad. Era como si un filtro se eliminara gradualmente de mi visión, revelando un mundo subyacente, más oscuro e impredecible. Me llevó afuera, a las afueras de la casa, y me hizo observar las sombras. No las sombras normales proyectadas por el sol, sino sombras que parecían tener vida propia, que se estiraban y retorcían de forma antinatural, que parecían contener formas que no podía discernir del todo. Se alimentan de la distracción, susurró Elena con la mirada fija en una sombra particularmente larga que se extendía desde el tronco de un árbol retorcido. Se nutren de nuestra ignorancia. La lucha no era contra monstruos físicos, sino contra la naturaleza misma de la percepción, contra nuestra tendencia inherente a negar lo que no entendemos. Elena me contó su propia historia, fragmentos de una existencia que abarcó siglos. Era una de las últimas de un linaje ancestral, encargada de observar y, cuando era necesario, intervenir. Habló de ellos, las entidades que acechaban en los confines de nuestra realidad, esperando la oportunidad de cruzar. Eran seres de otra dimensión, o quizás de una dimensión que siempre había coexistido con la nuestra, pero que permanecía oculta. Su presencia, explicó, corrompía el tejido de la realidad, causando las distorsiones que comenzaba a percibir. Su hambre era insaciable, no de alimento físico, sino de esencia, las de la energía misma que sustentaba la vida. Era un concepto abstracto, pero que Elena logró transmitir con una gravedad aterradora. Me mostró cómo, en momentos de gran angustia humana, desesperación o miedo extremo, las grietas se ensanchaban, permitiendo que un atisbo de su mundo se extendiera al nuestro. El mundo, para Elena, era un campo de batalla constante, una guerra silenciosa librada en las mentes y percepciones de unos pocos. Con el paso de los días, la casa se convirtió en mi mundo. El tiempo parecía distorsionarse en mi interior. Perdí la noción de las horas, de los días. La rutina de aprendizaje con Elena era intensa, y mi cuerpo y mi mente se veían forzados a alcanzar límites que desconocía. Me enseñó a meditar, no para encontrar la paz, sino para expandir mi conciencia, para ser más receptiva a los cambios sutiles del entorno. Me hacía contemplar los objetos durante largos ratos, intentando sentir su historia, su resonancia. Me habló del poder de los sueños,
no como meros productos del subconsciente, sino como portales, como canales de comunicación. Por eso te llamé en un sueño, dijo, con los ojos brillando con una intensidad inusual. Era el único lugar donde serías receptiva. La casa misma parecía ser un imán para estas anomalías. Las paredes susurraban historias. Las sombras se acentuaban en rincones que no deberían existir. Y a veces juraría haber oído pasos arriba, aunque sabía que estábamos solas. Un día, mientras practicábamos la observación de sombras en el jardín, algo ocurrió. Una de las sombras, más densa y oscura que las demás, pareció desprenderse del árbol y avanzar hacia nosotros. No fue un movimiento suave, sino un retorcimiento rápido y brusco, como un animal rabioso que emerge de su guarida. Elena actuó con sorprendente rapidez, agarrándome del brazo con fuerza. «No mires directamente», asiseó con la voz tensa. «Concéntrate en tu percepción. Siente su presencia, pero no su forma». Lo intenté, pero fue difícil. La sombra pareció atraer mi mirada. Una fuerza magnética que casi me arrastró hacia su oscuridad. Sentí un escalofrío penetrante que no provenía del aire, sino de mi interior, como si me chuparan el alma. Elena comenzó a cantar palabras en una lengua antigua, un sonido gutural y resonante que parecía vibrar a través de la tierra. La sombra vaciló, se retorció, como si reaccionara a la energía que emanaba de Elena. Lentamente comenzó a retroceder, deslizándose hacia la base del árbol, volviéndose indistinguible de las otras sombras nuevamente. El aire se volvió más ligero, pero la tensión persistía. Jadeaba, me temblaba el cuerpo. Elena me soltó con la mirada fija en el árbol. Estuvo cerca, dijo con voz serena, pero con un evidente alivio. Se están volviendo más audaces, cada vez más cerca. Ese incidente fue un punto de inflexión. El peligro ya no era una amenaza abstracta, sino una realidad tangible. Ya no estaba solo aprendiendo, me estaba preparando para una confrontación. Elena me enseñó sobre mi propia fuerza, sobre cómo canalizar la energía que sentía en mi interior, la misma energía que me permitía percibir las distorsiones. Era una energía sutil, no explosiva, sino dirigida. Era como ajustar la frecuencia de una radio, sintonizarme con la verdadera resonancia de la realidad y desconectar de las anomalías. Me dijo que cada uno de nosotros posee esta capacidad, pero que está reprimida por la rutina, por el escepticismo, por la propia estructura de la sociedad moderna. Empecé a sentir un cambio en mi interior. La fatiga se transformó en una extraña vitalidad, una mayor conciencia de todo lo que me rodeaba. La casa, antes un lugar aterrador, se convirtió en un campo de entrenamiento. Podía sentir la presencia de Elena incluso cuando no estaba. Podía detectar las pequeñas grietas en la realidad, los momentos en que la línea entre mi mundo y el otro se volvía peligrosamente delgada. Elena me explicó que mi papel sería el de observadora, alguien que pudiera ver y advertir, y en última instancia, intentar cerrar las grietas. Mi conexión con ella era vital. Ella era la mentora, la antigua guardiana, y yo sería su reemplazo, la nueva generación de centinelas. La soledad que había sentido al principio de mi viaje había sido reemplazada por un sentido de propósito. Un propósito oscuro y solitario, pero innegablemente poderoso. La voz que me llamaba en el sueño no era solo una llamada al peligro, sino una llamada a la responsabilidad. Esa noche, un sueño distinto interrumpió mi sueño. No era Elena quien hablaba, sino una voz fría y distorsionada, llena de un eco inquietante. Hablaba a fragmentos, con promesas de poder y conocimiento, de cómo la realidad era una ilusión y cómo podía romperla. La voz intentó seducirme, ofrecerme atajos, convencerme de que Elena mentía, de que me impedía alcanzar mi verdadero potencial. Sentí su presencia, esa voz siniestra, intentando infiltrarse en mis pensamientos, en mis miedos más profundos. Recordé lo que Elena me enseñó sobre no mirar directamente, sobre sentir la presencia sin sentirme atraído por ella. Logré resistir.
concentrándome en la sensación de Elena, en su energía protectora que de alguna manera sentí como un escudo en mi mente. Desperté sudando, con el corazón acelerado, pero con una sensación de victoria. Había enfrentado la tentación, la oferta del abismo, y la había rechazado. Era la prueba, la confirmación de que estaba en el camino correcto. Elena apareció en la habitación. Sus ojos transmitían una comprensión silenciosa. Asintió lentamente. «Saben que estás aquí ahora», dijo con voz suave. «Intentarán quebrarte», pero ya no era la misma. La semilla del guardián había sido plantada. El tiempo en la vieja casa se convirtió en una cuenta regresiva silenciosa. Elena se debilitaba. La energía que la mantenía conectada con nuestra realidad se disipaba. Sus momentos de lucidez se acortaban, y la niebla del olvido parecía profundizarse a su alrededor. Pasaba más tiempo inmersa en sus propios susurros, en sus recuerdos fragmentados de épocas pasadas. Me convertí en su cuidadora, su protectora, invirtiendo los roles que ella había desempeñado para mí. Continué con mis prácticas, aprendiendo a percibir las anomalías, a cerrar las pequeñas grietas que aparecían alrededor de la casa. Era un trabajo agotador y solitario. La casa, que una vez me había parecido un campo de entrenamiento, ahora parecía una fortaleza asediada. Las sombras eran más activas, los sonidos más insistentes. Una noche, mientras intentaba meditar, sentí una presencia fuerte y fría invadir mi espacio mental. Ya no era un susurro, sino una voz clara y penetrante que intentaba obligarme a rendirme. Ella habló directamente a mi mente, prometiendo conocimiento y poder ilimitados, insinuando que Elena era débil, un obstáculo para mi verdadero destino. La voz era seductora y aterradora. Pintaba vívidas imágenes de un universo donde la realidad era maleable, donde podía moldearla a mi antojo. Susurraba sobre la fragilidad de la vida humana, sobre lo insignificante de nuestra existencia, y cómo abrazar el poder que ofrecían sería la única manera de trascender esa insignificancia. Sentí una atracción oscura, un anhelo primario por ese poder que la voz prometía. Era la tentación de la que Elena me había advertido, pero era más fuerte de lo que había imaginado. La voz jugaba con mis miedos, con la soledad que aún residía en mí, con el peso de la responsabilidad que cargaba. En un momento de desesperación casi cedí, casi abrí la puerta del todo. Pero entonces, en mi mente, apareció la imagen de Elena, frágil y decidida, luchando contra la oscuridad. Recordé la tristeza en sus ojos, la dedicación con la que me había enseñado. Fue su lucha, su sabiduría, lo que me mantuvo con los pies en la tierra. Con todas mis fuerzas, me concentré en repeler la voz, cerrando mi mente a su influencia. Sentí una oleada de energía emanar de mí, una resistencia que pareció sorprender a la entidad. La voz se retiró. Un siseo de frustración resonó en mi mente antes de desvanecerse. Estaba exhausta, temblando, pero victoriosa. Había resistido, había elegido mi camino, pero la batalla me había dejado marcada. Sentí que les había abierto una puerta, y ahora sabían que era una adversaria. Elena, a pesar de su creciente debilidad, pareció percibir el cambio en mí. Se acercó. Sus ojos, antes nublados, ahora fijos en mí con una claridad asombrosa. «Has demostrado tu valía», dijo con voz ronca pero firme. «Pero la lucha solo comienza. No se rendirán». Me habló de la casa, que no solo era un refugio, sino también un faro, un punto de convergencia de energías, y que con su inminente partida, este faro quedaría desprotegido. La decisión era mía: abandonar la casa y huir, o quedarme y defender lo que quedaba de su legado. La idea de huir era tentadora, volver a mi vida, intentar olvidar todo esto, pero sabía que no podía. Había visto lo que había afuera, había sentido su hambre. Huir sería condenarme a mí mismo y a todos los demás. Esa noche, la casa se estremeció.
No fue un temblor físico, sino una profunda vibración que pareció resonar en mis huesos. La oscuridad en los rincones se intensificó, fundiéndose en formas vagamente humanoides que se retorcían en los límites de mi visión. Elena estaba demasiado débil para intervenir. Estaba solo. Recordé todo lo que me había enseñado. Concentré mi energía, no en atacar, sino en cerrar, en sellar las grietas, en fortalecer las barreras invisibles que protegían la casa. Era como intentar remendar una tela rasgada, cada puntada un inmenso esfuerzo de concentración y voluntad. Las sombras avanzaban, su presencia fría y hambrienta acercándose cada vez más. Estuve tentado de rendirme, de abrir la puerta y acabar con todo. Pero entonces, en el ensordecedor silencio de la noche, oí la voz de Elena, silenciosa pero presente en mi mente, un eco de su antigua fuerza. «No estás solo», susurró. «Tu fuerza reside en tu decisión, en tu negativa a rendirte». Con esta fuerza renovada, me concentré. Canalicé toda mi energía, toda mi voluntad, en crear una barrera infranqueable. Sentí que la realidad se deformaba a mi alrededor, como si la presionara una fuerza inimaginable. Hubo momentos en que sentí que las sombras me tocaban. Su frialdad intentaba consumirme, pero me mantuve firme, concentrado en la tarea. Lentamente, dolorosamente, sentí que la presión disminuía. Las sombras se retiraron, disolviéndose de nuevo en los rincones oscuros. El silencio regresó, más denso y pesado que antes. Caí de rodillas, exhausto, pero vivo. Miré a Elena. Estaba tumbada en su silla. Su cuerpo exudaba una luz tenue y tenue. Tenía los ojos cerrados y su respiración era apenas audible. Se había sacrificado para darme tiempo, para permitirme sellar la casa. Sabía que su tiempo en nuestra realidad había terminado. Los siguientes días fueron un borrón. Cuidé de Elena, hablé con ella, aunque sabía que ya no podía oírme. La casa, ahora sellada, parecía silenciosa, pero no era un silencio apacible. Era un silencio cargado de espera, de una amenaza latente. Sabía que la lucha no había terminado. Ahora yo era el guardián. La carga era mía. Ya no tenía un mentor, solo el recuerdo de su sabiduría y la fuerza de mi propia decisión. La casa era un recordatorio constante de mi responsabilidad. No podía simplemente alejarme. Lo que Elena empezó, yo tenía que continuarlo. Las grietas no estaban solo en la casa, sino en todo el mundo. Y yo, con mi recién descubierta conciencia, era uno de los pocos que podía verlas. Una mañana, encontré a Elena sin vida en su silla. La luz que emanaba de ella se había desvanecido por completo, dejando solo la fragilidad de un cuerpo sin vida. La casa parecía aún más oscura, más desolada, pero en lugar de desesperación, sentí una fría y firme determinación. Recogí las pertenencias de Elena, las viejas notas que guardaba, los objetos que parecían resonar con un poder olvidado. Sabía que tenía que salir de allí. La casa, por mucho que hubiera sido un refugio, también era una trampa, un punto focal que podía atraer más atención no deseada. Cerré la puerta tras de mí. Un último adiós a Elena y su era. El mundo exterior parecía el mismo, pero para mí todo había cambiado. El pueblo, la gente, la aparente normalidad. Todo ahora se sentía como una fina capa de hielo, ocultando un abismo de terrores. Podía sentir las distorsiones, las pequeñas grietas en la realidad, más que nunca, y supe que mi viaje apenas comenzaba. Ahora era un guardián, un observador solitario en un mundo ajeno al peligro que acechaba en su interior. La voz que me llamó en sueños me había arrancado de mi vida cotidiana, pero lo que obtuve fue un propósito oscuro y la certeza de que la verdad, por terrible que sea, siempre es más real que la ilusión. Y la lucha por preservar esa verdad era ahora mi única realidad. La casa, ahora un santuario desolado, se convirtió en mi laboratorio para descifrar los sutiles matices de la percepción corrupta. Elena me dejó un legado de notas crípticas, cuadernos llenos de símbolos arcaicos y observaciones que parecían describir un mapa tridimensional de la realidad misma.
Comprendí que su trabajo no se limitaba a identificar las fallas, implicaba una profunda comprensión de los vectores de influencia, las vías por las que las entidades del otro lado intentaban manifestarse. Cada uno de estos vectores era sutil, casi imperceptible para el observador casual. Por ejemplo, describió un fenómeno que llamó resonancia empática, donde las emociones humanas intensas, miedo, desesperación, incluso euforia descontrolada, actuaban como un amplificador, permitiendo que la energía de las entidades se desbordara con mayor facilidad. Ahora, con esto en mente, consideren cómo se manifiesta esta dinámica en situaciones cotidianas. Un estadio lleno que vibra con la pasión de miles de aficionados, o un funeral donde el dolor colectivo flota en el aire como una neblina palpable. Estos momentos de intensa conexión emocional, aunque puedan parecer puramente humanos, pueden, sin que lo sepamos, abrir pequeñas grietas en el tejido de la realidad. Además, Elena detalló un aspecto aún más insidioso: la sutil manipulación de la información. Según sus notas, las entidades no solo explotaban nuestras emociones, sino también la forma en que percibíamos e interpretábamos el mundo que nos rodeaba. Teorizó sobre un método que denominó distorsión semántica, en el que el lenguaje mismo podía alterarse sutilmente para crear confusión e incertidumbre. Imaginemos, por ejemplo, una noticia que, mediante la repetición insistente y pequeños cambios en su narrativa, empieza a sembrar dudas sobre hechos ya establecidos, creando un terreno fértil para la desconfianza generalizada. Esta erosión de la confianza, esta erosión de la verdad compartida, debilita la cohesión de nuestra realidad, haciéndola más susceptible a las influencias externas. Fue una llamada de atención sobre la forma en que consumimos información. Cada palabra, cada imagen, debe evaluarse no solo por su contenido factual, sino por su resonancia subyacente, por cómo puede estar moldeando inadvertidamente nuestra percepción de la realidad. Además, Elena dedicó una parte considerable de sus escritos a un concepto que denominó memoria colectiva distorsionada. Postuló que los eventos o experiencias traumáticas de gran impacto en una comunidad, cuando se procesan mal o se niegan, no desaparecen simplemente, sino que se convierten en puntos de inestabilidad latente, como fallas en nuestra percepción compartida. Estos recuerdos distorsionados pueden ser explotados. Consideremos una historia local que a lo largo de generaciones se cuenta de una manera que omite los detalles más oscuros o reescribe los eventos convenientemente. Esta distorsión con el tiempo crea una especie de eco psíquico, una vulnerabilidad que puede ser explotada por quienes buscan desestabilizar nuestra realidad. Para nosotros, esto se traduce en la importancia de confrontar el pasado, de buscar la verdad en lugar de enterrarla, porque la negación, por muy reconfortante que parezca a corto plazo, puede tener consecuencias aterradoras. Por otro lado, la propia estructura de ciertas narrativas culturales y religiosas que tradicionalmente abordan el miedo a lo desconocido y el concepto de pecado o transgresión puede crear inadvertidamente un campo de resonancia para las influencias que Elena describió. Estas narrativas, al dar forma y nombre al miedo, pueden atraer paradójicamente aquello que buscan exorcizar. Consideré como ciertos relatos con moraleja, repetidos incesantemente, pueden convertirse en algo más que simples cuentos morales. Pueden convertirse en un imán para el mismo horror que pretenden describir. Elena, en sus notas, sugería que la verdadera protección no residía en negar el mal, sino en comprenderlo y fortalecer la esencia misma de la realidad mediante una percepción clara e inquebrantable. Era un equilibrio delicado. Reconocer la existencia del peligro sin dejarse consumir por él, lo que requería una vigilancia constante sobre nuestros propios pensamientos y percepciones. Finalmente, la aplicación práctica de este conocimiento reside en desarrollar una autoconciencia radical. Necesitamos convertirnos en observadores activos de nuestras propias mentes y del mundo que nos rodea. Esto implica cuestionar nuestras reacciones emocionales inmediatas,
analizar el origen de la información que consumimos y ser conscientes de cómo las narrativas culturales pueden moldear nuestra visión del mundo. El hogar de Elena, antaño un refugio, ahora se revela como un microcosmos, un laboratorio donde se han expuesto las leyes que rigen esta lucha invisible. La verdadera batalla no es contra entidades externas, sino contra nuestra propia predisposición a aceptar el velo de la normalidad como la única verdad, nuestra reticencia a mirar las sombras que invariablemente nos rodean. El legado de Elena es, por tanto, un llamado a la claridad, a la percepción penetrante, a la valentía de afrontar la realidad en su totalidad, despojada de ilusiones cómodas. Comprender la manipulación va más allá de la mera percepción de anomalías. Elena, en sus exploraciones más profundas, desentrañó la intrincada red de influencia mediante un concepto que denominó microsugestión ambiental. Esta es la forma en que elementos aparentemente inofensivos de nuestro entorno pueden alterarse sutilmente para moldear nuestro comportamiento y pensamiento de forma casi subliminal. Consideremos, por ejemplo, la disposición de los objetos en un espacio público, un banco estratégicamente ubicado que incita a la vacilación, o un patrón de iluminación que induce una sutil sensación de ansiedad. Estas intervenciones, imperceptibles en su individualidad, al combinarse y repetirse, crean un campo de sugestión sutil que puede llevar a las personas a tomar decisiones o sentir emociones que no habrían pretendido en un principio. Ahora considere cómo se aplica esto cuando se encuentra en un entorno desconocido. La arquitectura, los colores, incluso la temperatura. Todo puede orquestarse sutilmente para influir en su experiencia. Además, la influencia puede manifestarse a través de patrones sonoros específicos, que Elena denominó modulaciones atmosféricas latentes. No se trata de ruidos evidentes, sino de frecuencias inaudibles o apenas perceptibles que pueden afectar nuestro estado neurológico. Imaginemos estar en un lugar y sentir una irritabilidad inexplicable o una apatía repentina, sin causa aparente. Esta sutil modulación podría ser la responsable, interfiriendo en nuestros ritmos cerebrales y alterando nuestro estado de ánimo y cognición de forma imperceptible. Para ilustrarlo, pensemos en cómo ciertas notas musicales pueden evocar emociones específicas. Ahora, imaginemos que estas frecuencias están presentes a una escala mucho más amplia y sutil, impregnando el entorno y actuando como un eco silencioso que afecta a nuestra psique colectiva. Otro aspecto crucial a considerar es la manipulación de la memoria de trabajo temporal. Elena teorizó que ciertas intervenciones pueden afectar nuestra capacidad para retener y procesar información reciente, creando lagunas momentáneas en nuestra consciencia. Esto no implica una pérdida de memoria a largo plazo, sino una dificultad temporal para seguir el flujo de los acontecimientos en tiempo real, lo que provoca lapsos de atención y una sensación de desorientación. Imagine estar en una conversación y sentir de repente que ha perdido el hilo, como si los últimos segundos o minutos simplemente se hubieran evaporado de su percepción. Esta interrupción momentánea, por breve que sea, puede aprovecharse para sembrar confusión o pasar desapercibida en momentos cruciales. En contraste con estas influencias ambientales, Elena también detalló la manipulación mediante la resonancia de objetos. Describió cómo ciertos objetos, imbuidos de una importante carga histórica o emocional, pueden retenerte e incluso emitir una especie de eco energético. Estos objetos, al manipularse o colocarse estratégicamente, pueden actuar como anclas para las influencias externas, sirviendo como focos para la manifestación de energías indeseadas. Consideremos, por ejemplo, un objeto antiguo, posiblemente asociado con sucesos trágicos, colocado en un lugar muy transitado. Su mera presencia puede crear un campo de energía sutil que afecta al entorno circundante, influyendo indirectamente en las percepciones y el estado de ánimo de quienes interactúan con él. Finalmente, el análisis de Elena profundizó en la creación de ilusiones de estabilidad. Esta técnica busca reforzar la percepción de normalidad en las zonas donde la influencia de las entidades es más fuerte.
Esto puede lograrse mediante la repetición de rituales aparentemente inocentes, el mantenimiento de patrones de comportamiento predecibles o la propagación de narrativas reconfortantes que minimizan o niegan la existencia de anomalías. La intención es crear un velo de seguridad, una falsa sensación de control que impide a las personas cuestionar la realidad que las rodea. De esta manera, las anomalías pueden seguir infiltrándose y manifestándose sin ser detectadas, enmascaradas por la aparente solidez del mundo que conocemos. El legado de Elena se desplegó en un complejo mapa de influencias que se extendía mucho más allá de las anomalías visibles. Una parte de su investigación, que ahora exploré con renovada atención, se centró en la interconexión sinérgica de los patrones perceptuales. Identificó que las entidades no actuaban de forma aislada, sino mediante la orquestación de múltiples señales sutiles, creando un efecto cascada que amplificaba su influencia. Por ejemplo, la combinación de una ligera distorsión sonora en un entorno público con la exposición a narrativas mediáticas que sutilmente devalúan la confianza en la autoridad, podría, en conjunto, inducir un estado de apatía y cinismo generalizados. Este efecto sinérgico es como diferentes tonos musicales que, al tocarse en armonía o en disonancia controlada, crean una experiencia sonora completamente nueva e impactante. Ahora bien, piense en cómo, al leer noticias y conversaciones, puede estar expuesto involuntariamente a esta orquestación de señales, cada una aparentemente inofensiva por sí sola, pero cuyo efecto combinado puede ser profundamente desestabilizador. Además, Elena profundizó en la dinámica de la reconfiguración de la memoria contextual. Descubrió que las entidades podían alterar sutilmente la forma en que procesamos y accedemos a nuestros recuerdos, no borrando hechos, sino modificando el contexto emocional asociado a ellos. Imagine el recuerdo de un momento de éxito personal, que repentinamente evoca una sensación de vacío o culpa, sin razón aparente. Esta reconfiguración contextual puede orquestarse para socavar la autoconfianza y el juicio, haciendo a las personas más susceptibles a las sugestiones externas. Considere cómo, al revivir un recuerdo antiguo, la sensación que evoca puede parecer diferente a la que recordaba. Este sutil cambio en la sensación asociada al recuerdo puede ser un indicio de una reconfiguración en curso. Un aspecto aún más complejo de su investigación involucró la sincronización de eventos improbables. Elena observó que las entidades parecían tener la capacidad de orquestar una serie de coincidencias que, si bien individualmente plausibles, se volvían estadísticamente improbables al ocurrir en rápida sucesión. Por ejemplo, la ocurrencia simultánea de múltiples pequeños accidentes en un lugar determinado, como una pequeña fuga de agua, un apagón momentáneo y la caída de un objeto de una estantería, todo en un corto periodo de tiempo, podría no ser mera casualidad. Esta sincronización puede servir para crear un ambiente de inestabilidad y confusión, desviando la atención de anomalías más significativas o simplemente erosionando la capacidad de una persona para mantener la claridad mental bajo presión. Ahora piense en la frecuencia con la que eventos aparentemente inconexos en su día a día pueden acumularse, creando una sutil pero persistente sensación de caos. Además, Elena investigó la manipulación de la perspectiva del riesgo percibido. Observó que las entidades podían influir sutilmente en la forma en que las personas evalúan los peligros que las rodean. Esto no se manifestaba en un aumento o disminución del miedo, sino en una distorsión en la forma en que sopesamos las probabilidades. Situaciones de bajo riesgo podían parecer repentinamente peligrosas, lo que provocaba una conducta de evitación excesiva, mientras que situaciones potencialmente riesgosas podían subestimarse, lo que resultaba en imprudencia. Este sesgo en la evaluación de riesgos puede orquestarse para aislar a las personas, evitar acciones necesarias o impulsar decisiones perjudiciales. Considere cómo, a veces, una situación que objetivamente representa poco riesgo puede generar en usted una aprensión desproporcionada, o viceversa. Por último, pero no menos importante, Elena describió el concepto de eco temporal residual,
Postuló que los eventos con carga energética, ya fueran positivos o negativos, podían dejar una especie de huella en el tejido espacio-temporal. Estas huellas no eran simples recuerdos, sino remanentes energéticos que podían reactivarse o amplificarse. La casa, por ejemplo, con su rica historia, poseía varios de estos ecos temporales que Elena aprendió a identificar y, en cierta medida, a gestionar. Comprender estos ecos nos enseña que el pasado no está completamente ausente del presente. Puede persistir como una influencia sutil, moldeando el entorno y nuestras percepciones de maneras que rara vez reconocemos. Ahora, pensemos en cómo ciertos lugares, con una historia conocida, pueden evocar sensaciones específicas, como un frío inexplicable o una calma profunda, independientemente de su situación actual. La influencia en nuestra percepción no se limita a la manipulación del entorno o los recuerdos, se extiende a una forma de control más insidiosa, la desarticulación narrativa de la agencia. Elena describió cómo las entidades pueden erosionar sutilmente la confianza de un individuo en su propia capacidad para tomar decisiones significativas. Esto no se logra mediante órdenes directas, sino creando un ciclo de fracasos percibidos. Imaginemos a alguien que intenta iniciar un nuevo proyecto, pero cada intento inicial se topa con obstáculos aparentemente insuperables. Un documento perdido, una herramienta rota, una información crucial que no se encuentra. Considerados de forma aislada, cada uno de estos eventos puede atribuirse al azar. Sin embargo, cuando ocurren en secuencia y con una frecuencia inusual, pueden llevar al individuo a creer que las cosas simplemente no me salen bien, minando su confianza en su propia iniciativa. En consecuencia, esta persona puede volverse pasiva, menos propensa a volver a intentarlo y más receptiva a ser guiada o controlada por fuerzas externas que prometen un camino más fácil. Ahora piensen cómo, en momentos de frustración personal, puede haber sentido una abrumadora sensación de impotencia, como si el universo estuviera conspirando contra sus esfuerzos. Además, Elena habló sobre la creación de ecos de duda racionalizados. Este proceso consiste en presentar la duda no como una emoción, sino como un argumento lógico y aparentemente bien fundado. Por ejemplo, en lugar de infundir miedo sobre una determinada línea de acción, la influencia puede socavar sutilmente la confianza en la información que la respalda. Si a alguien se le presentan pruebas que respaldan una decisión importante, la influencia puede introducir, casi imperceptiblemente, contraargumentos que parecen razonables, pero que distraen del tema central. Esta técnica explota nuestra tendencia natural a buscar la lógica, transformando la razón en una herramienta de autodesarticulación. Observe cómo, en debates complejos, la atención puede desviarse fácilmente hacia detalles secundarios o argumentos aparentemente válidos que, de hecho, oscurecen el tema principal. Además, Elena exploró la disipación del compromiso social intencionado. Observó que las entidades parecían trabajar para desalentar interacciones que podrían conducir a descubrimientos significativos o acciones colaborativas. Esto no se manifiesta como un impedimento directo para las conversaciones, sino más bien a través de la introducción de distracciones irrelevantes o temas que agotan la energía mental. Imaginemos a un grupo de personas reunido con la intención de discutir un tema serio, pero de alguna manera la conversación deriva en chismes triviales o debates infructuosos que consumen tiempo y energía sin producir resultados productivos. Esta disipación del compromiso social impide la formación de frentes unidos y el intercambio de información crucial, manteniendo a las personas aisladas en sus propias esferas de influencia. Ahora bien, pensemos en cómo, a veces, una conversación que prometía ser productiva puede desviarse hacia asuntos sin importancia, dejando una sensación de tiempo y oportunidad desperdiciados. Un aspecto aún más sutil es la técnica que Elena denominó debilitamiento de la autorreferencialidad informativa. Esto se refiere a cómo la información, en su flujo constante,
puede distorsionarse sutilmente, haciendo que la fuente misma parezca menos fiable. No se trata de atacar directamente a una persona o institución, sino de crear un entorno donde la credibilidad de cualquier fuente, por muy establecida que esté, se cuestione constantemente. Esto se suele lograr difundiendo casi verdades, o creando un ruido informativo tan intenso que la capacidad del individuo para discernir la verdad se ve desbordada. En consecuencia, las personas tienden a aislarse, a confiar menos en cualquier tipo de información externa y a volverse más susceptibles a narrativas que parecen más cómodas, aunque sean falsas. Ahora bien, piense en su propia experiencia al navegar por las redes sociales o las noticias. El gran volumen de información y la constante variación de las fuentes pueden generar fatiga informativa, haciéndole más propenso a aceptar narrativas simplistas. Finalmente, Elena describió la atribución externa de la causalidad negativa. En lugar de aceptar la responsabilidad por los fracasos o reveses, las personas bajo esta sutil influencia tienden a atribuir todos sus fracasos a factores externos, ya sea el destino, la mala suerte o las acciones deliberadas de otros. Esta constante proyección de la propia responsabilidad impide el aprendizaje y el crecimiento, creando un círculo vicioso de victimización. Cuando alguien cree que sus problemas siempre son causados por fuerzas incontrolables, la motivación para cambiar o buscar soluciones desaparece. La casa de Elena, con su atmósfera de abandono y abandono, era un reflejo físico de esta proyección, donde el deterioro del entorno parecía dictar el estado de ánimo de sus ocupantes. Ahora, reflexiona sobre cómo, en situaciones difíciles, tu primera reacción es buscar una causa externa del problema, en lugar de analizar tu propia contribución a la situación. Un aspecto que Elena solo insinuó, pero que se ha convertido en el eje central de mi propia exploración. Es como la descontextualización de la experiencia sensorial. Opera como vector de inestabilidad. No se trata de una alucinación en la que un objeto aparece donde no debería, sino de una sutil disonancia entre la información sensorial recibida y el contexto esperado. Imagine, por ejemplo, oír el sonido claro y distintivo de pasos en un pasillo vacío. Un sonido que, en su timbre y ritmo, coincide perfectamente con el de alguien caminando sobre suelos de madera. Sin embargo, el entorno en cuestión es un espacio amplio y abierto con suelo de hormigón pulido. La discrepancia no radica en la presencia del sonido en sí, sino en su cualidad intrínseca, que parece desvinculada del entorno físico. Esta desconexión entre la fuente esperada del estímulo y su naturaleza percibida obliga a la mente a un estado de reajuste constante, lo que debilita la confianza en la integridad de la percepción. Ahora piensa en cómo se manifiesta esto cuando percibe un olor familiar, quizás el de la lluvia sobre la tierra, en un entorno completamente cerrado y estéril, sin una fuente aparente. Además, Elena identificó un mecanismo que denominó reorganización jerárquica del significado. En lugar de simplemente introducir nueva información, la influencia sutil opera alterando la importancia relativa de la información existente. Considere cómo, en un texto o conversación, ciertos detalles pueden parecer repentinamente adquirir una importancia desproporcionada, mientras que otros, antes cruciales, se vuelven secundarios o irrelevantes. Este cambio en la jerarquía del significado puede dirigir la atención mental a aspectos secundarios de una situación, desviando la atención de elementos más significativos y potencialmente peligrosos. Por ejemplo, en un escenario donde se produce una brecha de seguridad crítica, la reorganización jerárquica podría hacer que la atención se centre en un detalle estético insignificante, como el color de una pared, relegando la brecha de seguridad a un segundo plano mental. Considere cómo, al analizar un problema complejo, su atención puede fijarse en un detalle aparentemente menor, ignorando lo que parece ser el punto central del asunto. Un aspecto aún más profundo de la investigación de Elena se refiere a la catálisis de la redundancia informativa paradójica. Este concepto describe un escenario donde la sobrecarga de información, en lugar de aclarar,
Crea confusión mediante la repetición excesiva de temas o mensajes, con variaciones mínimas y a menudo irrelevantes. Imagine estar expuesto a innumerables artículos periodísticos o declaraciones públicas que, si bien abordan el mismo tema, lo hacen con matices sutiles que generan más ambigüedad que claridad. Esta saturación, paradójicamente, no conduce a una comprensión más profunda, sino a una fatiga mental que dificulta discernir la información esencial de la meramente superficial o redundante. En consecuencia, la mente se vuelve más susceptible a aceptar la información que se presenta con mayor confianza o frecuencia, independientemente de su veracidad. Ahora bien, considere cómo la exposición a una cantidad abrumadora de información sobre el mismo tema puede, en lugar de ayudarle a formarse una opinión clara, dejarle más confundido e indeciso. Otro mecanismo identificado por Elena, la modulación de la autorreferencialidad contextual, opera alterando la forma en que validamos nuestras propias experiencias. En lugar de cuestionar la realidad externa, esta sutil influencia se centra en socavar la confianza en nuestra propia percepción de los hechos. Por ejemplo, si tienes un recuerdo claro de un evento específico, la modulación de la autorreferencialidad contextual puede introducir indirectamente sugerencias que te hagan dudar de tu propia memoria. Esto puede ocurrir a través de relatos de terceros que sutilmente contradicen tu experiencia, o mediante la presentación de pruebas que a primera vista parecen corroborar una narrativa alternativa. La consecuencia es un debilitamiento de la confianza en la propia capacidad de discernimiento, lo que lleva a una mayor dependencia de la validación externa, incluso si esta validación es manipulada. Reflexiona sobre cómo, a veces, puedes cuestionar la precisión de tu propio recuerdo de un evento, incluso cuando estás convencido de su exactitud. Finalmente, Elena describió el proceso de propagación mediante el contagio informativo asintomático. A diferencia de la difusión explícita de desinformación, este método implica introducir semillas de duda o narrativas alternativas de forma tan sutil que pasan desapercibidas como difusión activa. Imagine la inclusión casual de una frase en una conversación informal que sugiere una explicación alternativa para un suceso común, o la inserción de un detalle aparentemente irrelevante en una narrativa ampliamente aceptada que, con el tiempo, puede crecer y distorsionar la percepción original. Esta propagación asintomática opera a nivel subconsciente, permitiendo que las influencias se propaguen sin generar resistencia activa, ya que el individuo no es consciente de estar expuesto a una narrativa moldeada. Ahora considere cómo, en las conversaciones cotidianas, una observación aparentemente inocente puede cambiar sutilmente su perspectiva sobre un tema. A medida que navegamos por las complejidades de la percepción y la influencia, se hace cada vez más evidente que la frágil realidad que habitamos es menos un terreno sólido e inmutable y más una construcción en constante negociación. Las semillas de la duda, una vez plantadas, germinan en un terreno fértil de incertidumbre, desplegándose en patrones que, aunque sutiles en su individualidad, convergen hacia una reconfiguración de la estructura misma de nuestra comprensión. La red de sugerencias, tejida con precisión, no solo enreda la percepción inmediata, se insinúa en los cimientos de nuestra interpretación del mundo y de nosotros mismos, transformando lo familiar en algo extrañamente fuera de lugar, lo indudable en cuestionable. Los puentes construidos entre lo individual y lo colectivo, entre lo interno y lo externo, se revelan más permeables de lo que jamás nos atrevimos a imaginar, vulnerables a un flujo de información que puede oscurecer en lugar de iluminar. En este entretejido de percepciones y reacciones, observamos cómo la confianza, este fundamento invisible de nuestra interacción y cordura, se erosiona gradualmente, no por ataques frontales, sino por una sutil erosión de los cimientos. Las herramientas de nuestra propia cognición, antes consideradas inquebrantables, se revelan susceptibles de ajustes, de reorganizaciones que alteran el peso y el significado de la información que recibimos. Cada hilo de este intrincado tejido, al ser estirado, reverbera por toda la tela, creando un desequilibrio que,
aunque imperceptible en sus manifestaciones aisladas, moldea la experiencia en su conjunto. Es como observar las mareas de la conciencia, a veces retrocediendo en la duda, a veces avanzando en una certeza ilusoria, impulsadas por corrientes invisibles que configuran el panorama de nuestro pensamiento. Reflexionar sobre este recorrido hasta ahora nos invita a considerar la naturaleza multifacética de la vigilancia necesaria. No se trata simplemente de identificar la anomalía en sí, sino de comprender los mecanismos subyacentes que la posibilitan, los vectores a través de los cuales la influencia se manifiesta y se perpetúa. La línea entre observador y observado se difumina a medida que el acto de percepción se revela como un campo de acción. Comprender cómo se pueden reconfigurar nuestras propias estructuras de significado es el primer paso para salvaguardar la integridad de nuestra propia experiencia. Al acercarnos a la conclusión, el enfoque se centra en sintetizar estas observaciones en una perspectiva que ilumine el camino a seguir, no con respuestas definitivas, sino con la claridad necesaria para navegar en un mundo donde los límites de la realidad se redefinen constantemente. La quietud que ahora me envuelve no es la ausencia de sonido, sino la plenitud de una percepción expandida, una claridad ganada con esfuerzo. La casa de Elena, antaño un refugio de antiguos secretos y un campo de batalla contra fuerzas insidiosas, se ha convertido en un portal hacia una comprensión más profunda de la realidad, un concepto antaño sólido que ahora se revela en su inherente fluidez. La voz que me llamó en sueños no era un eco de locura, sino una llamada de atención, una invitación a trascender la superficialidad de las apariencias y confrontar las corrientes subterráneas que moldean nuestro mundo. El viaje, iniciado entre susurros etéreos y envuelto en un manto de aprensión, culminó no en un final absoluto, sino en una nueva comprensión, un punto de partida para una vigilancia continua. La verdad que emerge no reside en desentrañar un misterio singular, sino en aceptar su propia naturaleza multifacética, la fragilidad de nuestra percepción, antes una certeza inquebrantable, ahora se revela como un campo de acción, un terreno donde la realidad se negocia constantemente. Las influencias que descubrí no son entidades externas que buscan activamente destruirnos, sino ecos de desequilibrios, resonancias de intenciones que, al manifestarse en nuestro plano, distorsionan y reconfiguran lo que consideramos tangible. Nuestra propia psique, con sus vulnerabilidades y anhelos, se convierte en el receptáculo de estas corrientes, transformando la observación en un acto de participación y la percepción en una forma de responsabilidad. La verdadera práctica comienza ahora. La lección más profunda es que la lucha por la claridad no es contra un enemigo concreto, sino contra nuestra propia complacencia, contra la tendencia a aceptar el velo de lo familiar como la única verdad. Cada interacción, cada información procesada, cada emoción sentida, es un hilo en el tapiz de la realidad. La vigilancia, por lo tanto, no es un acto de paranoia, sino de atención consciente, de agudo discernimiento. Es reconocer las sutiles reconfiguraciones en nuestra jerarquía de significados, las disonancias entre el sonido y el contexto, las redundancias informativas que nublan el pensamiento. Es estar presente en cada momento, observando no solo lo que se dice, sino cómo se dice y lo que, quizás, no se dice. La casa de Elena, con su atmósfera de olvido y abandono, refleja nuestra tendencia a ignorar las grietas que se forman a nuestro alrededor. El legado que me dejó no es un conjunto de armas para combatir un mal tangible, sino un llamado a la autoconciencia radical, a la valentía de mirar las sombras sin sucumbir a ellas. El viaje no termina con el cierre de la casa, sino con la apertura de las puertas de mi propia percepción, para abrazar la complejidad y la fragilidad de lo que llamamos realidad. De ahora en adelante, cada día es un ejercicio de claridad, una reafirmación de mi decisión de ver, discernir y mantener la integridad de mi propia comprensión, en un mundo donde la verdad es una construcción en constante evolución.